Birlip, 6 de mayo de 1944. El Eneagrama 14. Nota adicional sobre los hidrógenos. Se hicieron muchas preguntas sobre la posición de los hidrógenos en las octavas. Está, por ejemplo, el hidrógeno 48 que es creado por el alimento que comemos después de las sucesivas transformaciones que sufre dentro del cuerpo. Este es el hidrógeno que usamos para el pensamiento ordinario y que pone en funcionamiento la parte relativamente mecánica del centro intelectual o mente. Con ese hidrógeno solo podemos pensar en términos de sí o de no, y así vemos que todo está dividido en opuestos irreconciliables. Cuando pensamos con hidrógeno 24, en cambio, obtenemos un cuadro diferente de las cosas porque mediante su energía psíquica vemos todo de una manera más pura, en una interconexión mucho más sutil, de modo que los rígidos opuestos desaparecen y todo parece fundido en una maravillosa armonía. Ahora bien, los hidrógenos 48 y 24 están conectados con las notas Sol y La. Sol 48 surge de la transformación de Do 768 en Re 384, luego en Mi 192, en Fa 96, en Sol 48, y luego en La 24 y finalmente en Si 12. Supongamos ahora que la octava de impresiones es puesta en funcionamiento por un hombre que vive por breve tiempo, tan conscientemente como él es posible. Aquí tenemos Do 48. Aquí tenemos otra vez un hidrógeno de valor 48 pero en la nota Do. Este hidrógeno por transformación dentro de la mente despierta pasa a Re 24. Ahora hay 2.48 y 2.24, Do 48 y Sol 48 y La 24 y Re 24. ¿Qué diferencia puede haber en este caso? Reflexionemos sobre el particular de esta manera. Supongamos que alguien tiene 100 soberanos de oro y los divide en dos partes. Decide depositar la mitad de los soberanos de oro en el banco y usar la otra mitad para pagar unas deudas. Ahora bien, los soberanos de oro son exactamente iguales en lo que se refiere a su materia, pero su destino y potencialidades son por completo diferentes. El oro que se deposita en el banco puede acumularse, mientras que el oro empleado para pagar las deudas desaparece, y de seguro lo que se piensa acerca de las dos sumas es muy diferente. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que los sentimientos acerca de los 50 soberanos que se va a depositar en el banco son mucho más sanos que acerca de aquellos con los que se va a pagar su deuda. Y del mismo modo las emociones que se sienten a través de Re 24 son mucho más sanas que las que se sienten a través de la 24. Es sabido que todas las cosas capaces de transformarse, muchas veces, poseen cierta calidad y frescura y vitalidad, como los brotes, mientras que las cosas que están casi terminadas, que están por completar su curso, son muy diferentes. Re 24 está en una posición anterior en la octava con respecto a la 24. Entre Do y Do se extiende una octava completa. En realidad el nuevo Do inicia una nueva octava. Nos desarrollamos desde una célula que pasa al estado Si. Nacemos en la forma de bebés y empezamos un nuevo Do. La octava que abandonamos, que había empezado con la célula fertilizada como Do, ahora nos es por completo ajena. Llegamos a ser viejos y luego volvemos a ser jóvenes otra vez. Así se comprende por qué Mi 2 es más joven que Si 2 y Re 24 más joven que la 24. En general es preciso comprender que la misma materia puede estar bajo diferentes potencialidades y destinos según sus relaciones con las cosas que la rodean. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Si les cuesta comprender los hidrógenos y sus relaciones, basta examinar el mundo exterior y ver cómo las cosas son de diferentes materialidades, y tienen destinos diferentes, cómo se las puede clasificar por su uso, y cómo no hay nada independiente, y todo está relacionado entre sí, cómo una cosa depende de la otra, y cómo su significación cambia con arreglo a las circunstancias, de modo tal que una cosa en un momento dado puede ser muy importante, y al próximo momento carecer por completo de importancia.
Ver la vida exterior de este modo equivale a contemplar diferentes sustancias que son constantemente controladas por fuerzas que obran sobre ellas. Es en realidad estudiar las sustancias y la ley de 3 y la ley de 7. Todos ustedes saben que en el mundo exterior hay cosas mejores y peores, más refinadas y más groseras, más raras y más comunes. Conocen la diferencia entre las cosas de calidad superior y las de calidad inferior. Todos ustedes conocen qué significa la refinación, qué significa la separación. Son capaces de distinguir entre la gran literatura y la literatura común. ¿Por qué ha de ser, pues, tan difícil de entender cuáles son los hidrógenos que obran sobre el aparato psíquico del hombre, sobre su mente y células, sobre sus centros, ya sea de un modo peor, ya sea de un modo mejor? Creo que la dificultad estriba en que no han tratado de aprender los sencillos diagramas, y por eso permanecen en un estado de confusión, simplemente por no haber intentado producir en ustedes el simple choque de captar el significado general de los diagramas. Ante todo es preciso usar el hidrógeno 48, esto es, tratar de concentrarse sobre esos diagramas con el centro formatorio, para que queden grabados en la mente. Luego, una vez establecidos los diagramas, al pensar sobre su significado y en algunos de los comentarios, tendrán momentos en que verán más profundamente su significación y esto quiere decir que empezará a actuar el hidrógeno 24 en su comprensión. A veces esto sucede de repente, como un súbito destello, y a este respecto les citaré un ejemplo que escuché el otro día. El matemático Milton, que durante muchos años buscaba la manera de multiplicar dos magnitudes bidimensionales, mientras paseaba por el campo vio de súbito la solución, que le sobrevino como si de pronto un circuito se hubiese cerrado en su mente, y hubiera producido un brillante relámpago. Fue tal su sorpresa que, con un cortaplumas, talló la fórmula que acababa de ver sobre las piedras de un puente cercano. Esto es ver un problema por medio de un hidrógeno superior en el centro intelectual. Esta es una prueba definida entre otros centenares de ejemplos de que la mente es capaz de trabajar en diferentes niveles. Si lo comprenden, entonces comprenderán lo que significan los diferentes hidrógenos, y si nunca han experimentado tal cosa, en lo tocante a sus estados, y a la calidad de sus sentimientos o comprensión de la propia mente, esto se debe a que no se dieron ni siquiera el primer choque consciente en mínimo grado, lo que posibilita al hombre alcanzar nuevas influencias. Se ha preguntado muchas veces por qué el hidrógeno superior aparece en la parte más baja de la fábrica de 3 pisos. Es menester que todos comprendan que sus diferentes pisos no tienen, para el hombre corriente, el significado de inferior a superior. El hombre tal como es, solo usa el hidrógeno 48 en el piso superior, mientras que el centro motor y el centro instintivo trabajan con hidrógeno 24. Esto significa simplemente que el trabajo que se efectúa en el primer piso es infinitamente más inteligente que el trabajo que se efectúa en el tercero. Que el hidrógeno 12 está en la nota Si, significa que solo puede hacer una cosa. ¿Qué es ese hidrógeno 12 en aquel punto de la octava? Es el hidrógeno relacionado con la posibilidad de algo, de unirse con su opuesto correspondiente, e iniciar así una nueva octava. Este hidrógeno de vida muy elevada, contiene la posibilidad de producir un nuevo Do, esto es, de iniciar algo completamente nuevo, una nueva octava. El choque entre sí y Do es particularmente cuidado por las influencias cósmicas, que tienden a mantener la constante multiplicación de la vida en la Tierra. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿qué significa mi 12 y qué descendencia es capaz de producir? Recordemos que mi 12 no es producido mecánica, natural, ordinariamente.
Si una persona se da a sí misma el primer choque consciente, el choque del recuerdo de sí, el choque de todo el trabajo, si empieza a transformar su contacto cotidiano con la vida y no toma las cosas como antes lo hizo, si siente profundamente que hace siempre otra cosa, que está relacionada con algo que llega a ser gradualmente más importante, entonces puede producir el hidrógeno 12 en el punto Mi de la octava, es Mi 12. Este Mi 12 creará algo así como un hijo a quien tendrá que cuidar muy atentamente si desea permanecer en el trabajo. ¿Qué es ese niño creado por Mi 12? Es algo completamente nuevo para dicha persona. Es preciso que preste atención a esa cosa recién nacida en ella que es el comienzo de un renacimiento. Esta nueva cosa, ese niño, puede morir fácilmente si se adormece. Cuando ese niño existe en un hombre o una mujer, hay que darle el alimento apropiado, y hay que cuidarlo mucho. Claro está, no se puede ver ese niño externamente, y es preciso recordar que ese niño nacido en uno mismo, en la relación que se tiene con el trabajo, ese niño que tanto un hombre como una mujer puede tener, aparece en la nota Mi. No es en sí donde ha de convertirse instantáneamente en otra cosa. Ese niño invisible está en la nota Mi, y por lo tanto, en un lugar donde falta un semitono, de un modo muy similar al niño nacido en Si 12. Ahora bien, es evidente que hay que dar un choque al niño nacido en Si 12. Pero, ¿qué clase de choque se requiere para que el niño nacido en Mi 12 llegue más allá del punto donde falta un semitono? ¿Cuántas veces las gentes dan origen a un niño a quien matan porque no tienen ni la fuerza ni la profundidad de sentimiento y de propósito necesarias para llevar al niño más allá de su nivel ordinario? ¿Cuántas semillas espermáticas siembra el trabajo? ¿Cuántas veces las gentes tuvieron un niño en el trabajo? Deseo que comprendan que me refiero a esos niños invisibles nacidos en la propia comprensión, y cuántas veces esos niños, como su contraparte en la vida, están aquejados de escorbuto, tifoidea, etc., lo que sucede cuando la gente se vuelve negativa en el trabajo. El poder de concepción del hombre en la esfera espiritual, esto es, en el pensamiento y el sentimiento, es muy débil, en especial, cuando un hombre o una mujer se queda un tiempo sin ayuda, sin que lo alaben o sin que le presten atención. En este trabajo es preciso mantener en actividad algo invisible a despecho de todas las dificultades externas. En los evangelios se lo llama fe. En el trabajo, es el trabajo sobre sí en relación con el propio fin. Recuerden que se dijo que era preciso luchar por el trabajo. En todo momento, los yoes negativos fundados en la vida sensual, presentes en la escena visible, lo atacan. Si no se tiene en sí la capacidad de la concepción interior, del pensamiento y del sentimiento interior, el trabajo caerá junto al camino en un pedregal, y cuando el calor del sol sea demasiado fuerte, la pequeña cosa que nació en usted, de la semilla espermática del trabajo, se marchitará, esto es, los hijos nacidos de Mi 12 seguirán muriendo. Se tendrá un periodo de entusiasmo y luego, cuando uno se siente agravado, al no tener un verdadero poder de concepción interior, sus hijos morirán. Es una cosa extraña reflexionar acerca de lo que significa mantener el trabajo vivo y joven en nosotros mismos. Por cierto, esto no será posible si tan solo se examina la evidencia de los sentimientos y se lo considera una prueba. Algo hizo que aquel desconocido escritor, a quien se supone una mujer, dijera en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora que han llegado a comprender algo y ven su verdad en la propia mente, desean tener el apoyo, la convicción de lo que no se ve. ¿Desean que la gente les dé la razón, o son lo bastante fuertes como para atravesar la prueba de las cosas externas y visibles? Si no se es bastante fuerte para concebir un hijo en la propia mente y mantenerlo vivo, para mantener esa cosa recién nacida en uno, entonces solo le queda a esa cosa morir de hambre.
Cada vez que uno pone en relación los pensamientos, que ve nuevos significados, que aplica el trabajo a sí mismo, que observa lo que está diciendo, que ve su propia mecanicidad, que se separa de las emociones negativas, que no se deja ir con juegos débiles, tontos, o con juegos peligrosos, en suma, cada vez que se da el primer choque consciente, el choque de este trabajo, alimenta al niño que es su nuevo ser.